dulces para ser. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Conducen Agustina Robeta y Gastón González Napoli. Gustavo Anando es terapeuta transpersonal, con un interés particular por la meditación y los psicodélicos. Cosas dulces para... Está difícil empezar con un caramelo en la boca, está difícil. No puedo hablar. Si querés que leo para arrancar. Dice, sorry no. Bueno, te salvo de bañarte todos los días. No nos gusta. Chicos, bañense, por favor. Así arrancamos Cosas Dulces el día de hoy. Comiendo algo dulce. Comiendo algo dulce. Me parece que estoy haciendo... ¿Cómo se escucha todo, no? Te voy a dejar que presentes vos a nuestro invitado así mientras yo termino de tragar todo el caramelo que me mandé. Está con nosotros Gustavo Amado. Gustavo Anando. Anando, bien corregido. Y esto no lo vamos a poner en el video. Vamos de vuelta. Voy a aplaudir, porque... Estamos para con coordinarlo Gustavo. está bien igual. Anando, pero porque ¿sabés qué? Me lo pusieron ¿Dónde? en India. O Ahí sea, va. en realidad mi apellido es Valparda, pero viví un año en India y me inicié en un proceso meditativo y me Y no dieron volviste. ese nombre. Sí, no volví más. ¿Qué pro? Sí. Y Para, Anando pero los documentos significa vas con dicho- uno. Claro, Gustavo ok. Valparda. Sí. Pero me gusta presentarme como Gustavo Anando, todo mi trabajo está Y los que leemos relacionado- mal leemos Amado. Amado, que me gusta igual, ¿no? Ser Tiene amado. algo, tiene Sí, algo. sí. Tiene buenas vibras. Ananda quiere decir dicha. Como... Me suena haberlo escuchado alguna vez la palabra Sí. en círculos espirituales. Sí, es en sánscrito y tiene que ver con eso, con la dicha, con esa felicidad más espiritual, Y Gustavo, sos terapeuta transpersonal. transpersonal. Y ahí Sí. es cuando yo pregunto qué significa. Porque yo se lo pregunté y dije, ¿sabes qué? No me responde. Pregúntame después. Pero pará, ¿estamos ahora? No. Estamos. Ahora sí. ¿Sí? Siempre estamos. Acá desde que encanta. entramos y arranca a grabar y acá puede salir cualquier cosa, ¿eh? Qué bueno. Ya estamos. Vamos a romper el guión y te vamos a preguntar primero qué es esto de la terapia. Y después te hacemos la pregunta que ya sabemos que venís pensando. Bien. Bueno, transpersonal en realidad es una corriente psicológica que surge en los 60, cuando se empieza a abrir mucho la mente a nivel occidental con todo lo que es la espiritualidad y se empieza a integrar las herramientas como la meditación, la introspección, el chamanismo, el uso de psicodélicos para sanarnos. Entonces es como una corriente que, si bien tiene una forma de trabajo occidental, logra también captar la profundidad espiritual y logra trabajar un proceso integrando esa visión de la vida en el proceso del personal de la persona. ¿Te quedó claro? Me quedó claro. Puedo seguir haciendo un montón de Seguí, por preguntas favor. con esto, pero no quiero respetar una pregunta que yo sé que nuestro invitado la viene pensando, porque ya se hizo auto-spoiler y vio otros capítulos de Cosas Dulces. Entonces él sabe que yo ahora le voy a preguntar, Gustavo, ¿qué te obsesiona? Wow. Estoy muy sorprendido por esa pregunta. Ay, Me agarraron totalmente con la guardia baja, ¿no? Ni la estuve pensando, no sabía que iban a preguntar esto, ¿eh? Bueno, me obsesiona el despertar de conciencia, me obsesiona la expansión de conciencia, me obsesiona la iluminación espiritual, me obsesiona la meditación, me obsesiona cómo los psicodélicos nos ayudan a ampliar nuestra visión de la realidad y a entrar como en un estado más armonioso y equilibrado. Eso todos los días es mi obsesión. Y ayudar a que las personas puedan acceder a ese nivel de conciencia. A partir de ahora creo que a mí me va a obsesionar en este rato que estemos hablando, en estas horas, decía ella, ¿no? que me expliques todo eso que te obsesiona, porque fueron un montón de términos. Sí. ¿Qué? Son obsesiones que nos obsesionan, que nos... Claro. Te generan obsesiones, ¿no? Me obsesiona entenderlo. Obsesión Bien. de segunda mano. Despertar espiritual, que estamos dormidos. Bueno, qué bueno que arranques por ahí. Se podría decir que sí, que estamos totalmente desconectados de nuestra esencia. En realidad nacemos completamente conectados a la fuente o a la esencia, que para ponerla por ahí en palabras más sencillas, es como estar todo el tiempo sintiendo amor incondicional, que es lo que le pasa a un niño. Un niño está con su corazón completamente abierto y a medida que nos vamos volviendo adultos, en ese proceso de condicionamiento, nos desconectamos completamente de sentir que sabemos quiénes somos, ¿no? Y entonces el despertar espiritual es justamente un proceso que te permite recuperar
esa conexión con tu esencia, ese no estar más confundido o más perdido en tus pensamientos. Por eso también te vas a dar cuenta que dije muchas cosas, pero en realidad voy a estar siempre diciendo lo mismo, que es justamente apunta a eso. La meditación te lleva a conectar con la esencia. La expansión de la conciencia te hace salir de esa percepción más limitada de la realidad que viene de los pensamientos repetitivos, racionales, que siempre están como centrados en el ego, en el control, en el miedo, en la identificación con el cuerpo, en mecanismos de defensa. Entonces, todo te va llevando al mismo lugar. La expansión de conciencia, la meditación, la iluminación, que es como ese estado liberado del ser. Y bueno, el uso de psicodélicos que nos permite tener una experiencia viva de lo que se siente estar conectados con la esencia. Wow, me sentí capaz que sí estamos dormidos. No, pero es como que, digo, hablabas recién de, bueno, como parar un poco la cabeza y volver a conectar, pero en todo ese proceso de este despertar que contás, la cabeza sí juega un factor importante. Entonces, ¿cómo la apagás si es parte de lo que te va a llevar a conectarte cuando la tengas que apagar? ¿Me explico? Sí, te explicás perfectamente. Y es un poco paradójico, pero la cabeza, que es la que se puede cuestionar todo esto, en algún momento del proceso tiene que ser dejada de lado. Porque si hay algo muy claro que nos enseñan en Oriente, los budistas o cualquier otra corriente espiritual seria, te va a decir que esa respuesta no puede venir de los pensamientos. Entonces ahí es donde la meditación juega como un rol importante, porque tenemos que soltar todo lo que ya sabemos, que son conceptos aprendidos, que son pensamientos, y es el arte de no saber. En el no saber nos conectamos directamente con la realidad y con la verdad que tenemos en el interior. Pero tenemos que ser inocentes y soltar todas las ideas preconcebidas. ¿Y cuánto te llevó a vos ese proceso? Bueno, O seguís en él, me imagino, pero... Yo me siento que sigo en él y te puede llevar toda la vida, pero cada pasito que vos vas avanzando te permite sentir más armonía, te permite sentir más el silencio, te permite estar más conectado, te permite disfrutar más, te da calidad de vida también. Porque si no, estás constantemente en una neurosis, como si no pudieras descansar. ¿Y cuando... Sí, típico, aparte... Sí, lo que vivimos nosotros todo el día. Sí, más allá de que capaz que somos bastante neuróticos. No, que es algo que no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, que estamos como en generaciones donde la ansiedad abunda. Entonces esto de tipo parar la cabeza, ¿no? De estar en cero. ¿Cuántas personas dicen, no, me cuesta dormir porque siento que sigo pensando, me levanto cansado o lo que sea? Es tipo un trabajo... Sí. Muy salado. Sí, cuando te vas de vacaciones necesitas 2 semanas. La primera como para desconectar, ¿no? O sea, a mí me lleva días bajar. Y después necesitas vacaciones de las vacaciones. No, pero me lleva... si me tomo solo una semana, para mí no es suficiente en verano, ¿viste? Porque no llego a descansar del todo. O sea, los días de descanso puede que son los últimos, pero... Como que los primeros todavía me levanto de mañana diciendo, la entrevista, ¿entendés? Sí. Como que eso mentalmente me lleva claro, a días como que desconectarme. esto va como contrario a la cultura que se nos está intentando como imponer, ¿no? En esto de ser multitasking, de estar en varios lados, de atiendo esto, atiendo lo otro. Bueno, atiendo el celular y respondo un mail. Miro la tele wow. mientras reviso Instagram. Obvio. Por eso hoy en día, más que nunca, vivimos en un nivel de ansiedad tan alto, hay tanto estímulo, tanta aceleración, tanta información, es impresionante. Entonces, más que nunca, tenemos que empezar a desarrollar una forma de desconectarnos un poco de todo eso. Y no necesariamente depender de vacaciones. Tenemos que empezar a integrar herramientas que nos permitan en el día a día también... Tener como esos momentos. Eso. Y eso es la meditación. Y eso también tiene que ver con la expansión de conciencia, porque si no es como que estuviéramos todo el tiempo viviendo en la dimensión del hacer. ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer mañana? Y esta dimensión, se dice que hay una dimensión que es horizontal, que tiene que ver con el hacer y con el tiempo, pero hay una dimensión que es vertical, que es la dimensión del ser, y el siendo es esa parte de vos que ya llegó, que ya está realizada, que ya está completa, que no necesita terminar de hacer o terminar la jornada laboral, ya está en ese lugar de descanso en este momento. Hay como una sensación de llegué. Y esa es un poco la expansión de conciencia, es como tener ese bienestar, aunque tengas cosas para hacer, lo más importante ya está logrado, que es ser vos mismo.
¿Y a vos te pasó que llegaste hacia un punto de neurosis o algo y dijiste, tengo que buscar otro camino? ¿O ya lo venías transitando el camino? O sea, corrijo, voy para atrás. ¿Cuándo empezaste a transitar este camino Bien. ¿Cómo fue que dijiste vos? ¿Qué palabra fue que usaste? Despertar espiritual. Sí, de despertar espiritual. Bien, el proceso de despertar de conciencia. Eso, despertar de conciencia. En realidad, en mi caso en particular, que no es tan común, arrancó muy temprano. O sea, yo a veces trato de adivinar y siento que tiene que ver con una infancia que fue diferente y que me obligó como a cuestionarme todo antes. Ponele que yo viví en India 1 año cuando tenía 20 años. Y ahí me encontré con muchos buscadores espirituales, pero la mayoría tenían 30, 40, 50. Pero yo tenía las mismas preguntas que ellos, curiosamente. Si te tengo que preguntar si te tengo que decir lo que me llevó a ese lugar, para mí fue el sufrimiento. Pero fue un sufrimiento temprano. Pero siento que todos eventualmente, al sufrir, nos empezamos a cuestionar y tratamos como de encontrar unas respuestas más profundas a lo que nos está sucediendo. Ahí va, pero no es que hay como un detonante. En el sentido, creo que la pregunta de Gastón es tipo, ¿pasó algo puntual que dijiste, quiebro, acá tengo que cambiar? Se terminó esto que lo venía viendo de una manera, bueno, ahora lo tengo que empezar a ver de otra. En mi caso no fue así. Siento que hay para muchas personas que sí, de hecho yo acompaño procesos terapéuticos y muchos arrancan desde lugares tipo ataques de pánico, crisis de ansiedad, un montón de trastornos de todo tipo. En mi caso fue como una sensibilidad diferente. Fue como más natural. Sí, fue como más intuitivo, sabía que había algo más, fui un buscador de muy temprana edad y tenía ya tenía como una sensación de que había algo espiritual en la vida. En mi caso, ¿no? ¿Y qué pasa pensando, ¿no? Los vínculos en general, vínculos interpersonales, familia, pareja, amigos, cuando vos estás en todo esto y los demás no, ¿no? Que vos decís, ¿cómo generás el vínculo cuando sentís que el otro no está? Bien. Es buena pregunta y yo de hecho la trabajo mucho con mis pacientes y en realidad lo más importante y de lo que vos te tenés que hacer responsable es de tu experiencia interna. Entonces tu familia es un espejo y la podés amar exactamente como es. Ellos no tienen que entender lo que vos estás entendiendo, no tienen que hacer lo que vos estás haciendo, no les tenés que imponer ningún deberían ser así o deberían ser asá. Los aceptamos incondicionalmente y a medida que profundizás en tu trabajo interno y en tu sanación, ellos empiezan a abrir naturalmente. Es un proceso muy mágico en realidad. Si vos realmente estás despertando tu conciencia, eso empieza como a repercutir involuntariamente en todo lo que te rodea. Entonces yo, por ejemplo, tengo un padre que se lee los registros, que hizo microdosis de psilocibina, que está con todo el tema de la biodecodificación y hace unos años atrás nunca me hubiese imaginado que le hubiese interesado eso, pero naturalmente ahora se siente inclinado a hacerlo y creo que se va dando, pero no desde tratar de que los demás hagan algo. Yo me hago cargo de mí mismo y eso va a repercutir, pero no directamente. El verdadero trabajo es con uno mismo, no es con los demás. Sí, obvio, pero pensaba tipo esto, ¿no? Justo dijiste, no me imaginaba a mi padre en este camino de empezar a probar distintas cosas y demás. Pienso que a veces está como eso de que es difícil, que vos empezás como un camino más espiritual y te dicen, no, ¿qué es esto de las estrellas, de no sé qué? ¿Cómo estas cosas van a estar en este lugar? ¿A mí qué me condiciona? No me va a condicionar. A mí me condiciona que me suene el teléfono a las 7 de la mañana y me tenga que levantar. Claro. Sí. Yo creo que, bueno, en mi caso, tal vez en algún momento como mi proceso arrancó muy temprano, sí hubo como cuestionamiento o gente que no entendiera, pero hace tantos años que estoy profundizando en este proceso que la gente ya sabe cómo soy y lo que hago y lo que me interesa y por suerte tengo como aprecio mucho que la gente me escucha, que le interesa, como que no tengo que estar luchando para demostrar que la espiritualidad es real, simplemente soy yo mismo y como que la gente que realmente se acerca a mí es porque le interesa. Y no hay nada que defender, en realidad. Hay un momento para todo, hay personas que están en el timing para realmente abrirse a este proceso y hay otras que no, y eso también es perfecto. No tengo ningún problema con eso.
Quiero ir a una un poquito más ya al tema, no sé si tenés alguna más en esta No, línea. también tengo... Porque cuando decís expandir la conciencia, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no la tiene, digamos, Expandida. Agus y yo, claro? somos Conciencia ilimitados. tenemos, pero no expandida. Y alguien que sí. ¿A qué te referís? Porque he escuchado gente que, por ejemplo, habla de una expansión de los sentidos, ¿no? Que puede llegar a me acuerdo, siempre menciono cuando hablo de estas cosas, siempre menciono a los Beatles y como cosas que he leído, ¿no? Me acuerdo de George Harrison, no me acuerdo que había consumido alguna droga que le había llevado hacia eso, ¿no? Y hablaba que él podía sentir como no sé, el sol quemando el pasto, como que llegaba a escuchar más de lo que se percibe normalmente, ¿no? ¿Va por ahí o por dónde va esa expansión de la conciencia? Bien, es bastante amplio el término y puede incluir muchas cosas, pero es un buen ejemplo este de George Harrison y significa salir de nuestra percepción, digamos, normal, y de hecho ustedes dicen nosotros no tenemos expandida la conciencia, seguramente sí, tuvieron varios momentos donde su conciencia se expandió porque salió de los límites normales y percibieron mucho más que eso. Entonces, en realidad es un proceso natural de la conciencia. Desde la perspectiva transpersonal, nosotros no somos humanos, sino que estamos teniendo una experiencia humana y en realidad somos conciencia. La conciencia se expande cuando se libera de esa prisión de identificarme con yo soy esto, yo soy este cuerpo, esta historia personal, esto que me pasó a mí, esto que me gusta, esta personalidad. Cuando se expande la conciencia es como que podemos reconocernos como algo mucho más grande. Y eso nos produce libertad interior, nos permite perder el miedo a la muerte, nos permite fluir mucho más con la experiencia, relajarnos, divertirnos, jugar. Entonces la expansión de conciencia nos da eso. No es algo como tan místico o espiritual, sino que es como una integración mucho mayor de nuestra experiencia humana, porque nos reconocemos como algo más. Wow. No, yo por otro lado igual mi pregunta, pero esto me dejó pensando. No, es que desde que arrancó la entrevista yo ya estoy como en un delirio místico. Es para eso esta entrevista. No, parece. sí, obvio. Yo No sé, sabía que... no sé cómo te cae la palabra delirio, Gustavo. Me encanta, me divierte. Sí. Yo le digo por lo banal Sí, de las sí. redes sociales, Sí, tipo, sí, estoy en sí. delirio místico cuando No, nada yo lo uso y me parece re divertido. Es que no hay seriedad. Si hay seriedad en la espiritualidad, se desconecta de lo más importante, que es nuestro niño interior, que es nuestra esencia. Hay que jugar. Bien, no, porque yo quedé pensando que en un momento dijiste, bueno, conectar con la realidad y no sé qué, y pensaba tipo, bueno, en estas experiencias de psicodelia que decías, que yo digo, son como cosas que te sacan de la realidad, pero para conectar con la realidad es como que me deja Bien. pensando. Es contradictorio. Es muy Claro. buena tu pregunta y realmente me encanta que la hagas porque me estás dando la oportunidad para desmentir un poco lo que usualmente creemos como sociedad sobre los psicodélicos. Imagínate que en un momento hubieron un grupo de investigadores, científicos, etnobotánicos que quisieron cambiar el término alucinógeno por enteógeno, porque alucinógeno estaría dando por aludido que nosotros cuando consumimos estas sustancias en realidad empezamos a ver cosas que no son reales o que no tienen nada que ver con la realidad, como una distorsión. Y en realidad el enteógeno, por eso cambiaron el término, significa que nosotros conectamos con una realidad mucho más real. ¿Entiógeno es con E? Enteógeno. Entiógeno. Sí. Enteógeno. Por eso Nunca había escuchado. se habla de la experiencia enteogénica, que si mirás la raíz es conectar con el Dios que vive adentro nuestro, conectar con la divinidad que está dentro nuestro. Entonces... Wow, me vuelve a destrozar otro, pero claro, lo que pasa es que hay muchos tipo prejuicios, no sé si la palabra es prejuicio, no me está saliendo la palabra que quiero usar, pero como muchas cosas preestablecidas, dice el Dios que está dentro nuestro, y es tipo, toda la vida nos vendieron que Dios estaba en otro lugar, tipo Claro. estaba en el cielo, Sí, y no es así. tipo destruye todas las teorías. A ver, algo importante esto de la alucinación, porque quería como ir un poquito más profundo con eso. Cuando estás bajo el estado de alguna medicina sagrada, porque me gusta llamarlo así, ya sean honguitos mágicos, como se los conoce popularmente, o también podemos hablar de ayahuasca, o podemos hablar de peyote. Digo, hay varias sustancias que se vienen
usando desde lo ancestral para poder conectar más profundamente con la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad nosotros estamos percibiendo la realidad desde un espectro muy limitado. Estamos viendo como un porcentaje tan mínimo. Y cuando vos tomás alguna de estas sustancias, es como si pudieras recuperar una visión que es natural, pero que por este condicionamiento que mencioné al principio de la entrevista, es como que nos vamos desconectando completamente. Entonces es completamente al revés. Nosotros bajo esta sustancia estaríamos percibiendo, incluso a nivel científico, con un cerebro que está funcionando e interconectándose mucho más de lo normal. O sea, estamos como generando nuevas redes neuronales, estamos como ampliando completamente la perspectiva. La gente que ve colores, que las cosas están más vivas, que se conectan con informaciones, todo eso está ahí. El tema es que estamos tan atrofiados, estamos tan bloqueados energéticamente, que justamente estas sustancias están cumpliendo la función sagrada de volver a darnos esa salud, que probablemente tenga un niño o tenga un animal. Ellos están súper abiertos. No es que el estado de hongos o el estado de ayahuasca sea como una cosa súper rara y totalmente desconectada de la realidad. Al revés, nos permite ver la realidad de forma más entera, como si pudiéramos ver mucho mejor la realidad, como HD, por decirlo de alguna manera. Me encanta los colores bien brillantes ahí. Ahí va. No, que me quedé pensando que no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Porque acá es cuando yo sigo divagando capaz. Pero esto también habla mucho como de las energías también. Pienso, no sé, en un niño que vos decías, conectamos con el niño interior. ¿Y cuántas veces pasa de que un niño lo agarra una persona y el niño llora? Y pasa con otra persona y deja de llorar. Y vos decís, los niños no me quieren, ¿no? Y capaz que hay como un tema de energía y de algo que está percibiendo ese niño que el resto no lo podemos ver. Como que va por ahí esto, ¿no? Te ayuda a conectar con todo eso. Tal cual. El niño, ese niño que está mucho más abierto energéticamente, que tiene la conciencia como mucho más libre, más desbloqueada, está en contacto con la energía, es consciente de la energía y responde de forma sabia e intuitiva a todo lo que es el mundo energético. Nosotros cuando empezamos a desconectarnos nos perdemos en la cabeza y dejamos como de percibir o ser conscientes de cómo está funcionando ese mundo. Si haces un proceso de despertar de conciencia y empezás a estar más consciente de vos mismo y de todo lo que te rodea, es como que volvés a tener esa capacidad. Por eso también vos seguramente en algún momento has podido decir, esta energía está rara, o ver a alguien. La típica que entra a un lugar y es como, alguien entra a un lugar y es como, uy. Empezás a sentir como clima de tensión, sí, no sé. Sí. Bien, así que capaz no estamos tan dormidos. Yo tengo esperanza de no estar tan dormida. Decías, empezaste a hablar ahora como más de alucinógenos. Yo sé que no preferías la palabra enteógenos, ¿verdad? Pero bueno, pero la gente en general lo conoce como psicodélicos. Psicodélicos también. Sí. Capaz que psicodélicos está menos cargada, ¿no? No sé. Yo lo vinculo a algo mucho más artístico. Sí, el rock y ¿no? El claro, arte. Sí. Y me hace acordar el capítulo de Los Simpsons donde Homero va tipo bailando entre la gente desnuda. Pero para decir, vuelvo al concepto de terapia transpersonal para explicarlo un poco más, ¿no? Para entender qué abarca eso. O sea, abarca entonces el camino de los psicodélicos, abarca la meditación, me imagino. ¿Qué más abarca el mundo de la terapia transpersonal? Bueno, abarca muy bien los psicodélicos dentro de lo que sería un marco terapéutico. Y no es para salir de fiesta, digamos. No es de uso recreacional. De hecho, por ejemplo, tenemos a un exponente muy importante que es Grof, que ha hecho investigaciones muy serias con LSD. Y bueno, hoy en día es un boom también el tema de los psicodélicos para asistir en la salud mental. Hay un documental en Netflix, Cómo cambiar tu mente, ¿no? Cómo cambiar tu mente, hongos fantásticos. Sí. Y es como, de mi lado, que yo soy de un palo capaz que un poco más espiritual, siento que tenemos que tener una relación de respeto y como algo sagrado y darle un marco que sea para sanación, porque el potencial terapéutico que tienen los psicodélicos es impresionante. De hecho, hoy en día se están haciendo un montón de investigaciones para el tratamiento resistente a la depresión,
para enfermos terminales, para adicciones, para estrés postraumático, o sea, es impresionante. Y lo impresionante a nivel terapéutico es que es una acción directa, inmediata y efectiva, que va un poco, se diferencia bastante de los psicofármacos que están hoy en día, ¿no?, en la psiquiatría, porque son como tratamientos crónicos, lentos, que tienen como muchas como efectos secundarios que no ayudan. Entonces esto está como revolucionando desde muchos lugares la salud mental. Hay un libro también de Cómo cambiar tu mente que no lo he leído, ¿no? Pero sí vi el documental y esto que decís lo muestran ellos. El documental que se basa en cuatro drogas, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Pero te muestra siempre como investigaciones científicas, serias. Sí. Y en un momento muestran a una persona, una paciente que tiene alguna dolencia, no recuerdo cuál, creo que es alguna cosa vinculada con la depresión, pero no me acuerdo bien. Y es como que consume psilocibina, si mal no recuerdo, que sería el principio activo de los hongos, ¿no? Y se cura, o por lo menos vive como un cambio muchísimo más radical, es lo que estás diciendo vos, ¿no? Como que sería mucho más rápido este tratamiento. Sí. Pero igual... ¿Pero qué pasa cuando lo suspendes, el tratamiento? No, la transformación queda dentro tuyo. Bien. Porque también hay todo un fenómeno que es de la neuroplasticidad, que en realidad es como si transformaras la estructura de tu propio cerebro. O sea, es bastante interesante el concepto. Eso de poder cambiar determinadas formas de verte a vos mismo o determinados traumas, como si se revelara una forma mucho más sana de poder entender. Bueno, eso también está re vinculado con la niñez, ¿no? Dicen que los niños tipo de los 0 a los 2 años son como muy, neuroplásticos. Sí. O sea, lo que vos le enseñes ahí va a repercutir de ahí en adelante. Sí. Como volver a agarrar, digamos, ese cerebro y hacerlo plasticina otra vez. Sí, exactamente, así como lo pusiste vos. Que es increíble esa cualidad porque de repente tenés, un montón de problemas que resisten al tiempo, que resisten a otros tratamientos, que resisten a diferentes vías de tratar de solucionarlo. Y como genera neuroplasticidad la experiencia, de repente ahí flexibilizás. Todo lo que no pudiste hacer, de repente en un periodo de tiempo muy largo, en una experiencia profunda, se logra hacer. Es bastante interesante y mágico. Porque, claro, estaba pensando en esto, tipo, por ejemplo, vos decías, depresión. Y pila de pacientes son medicados por mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de dejar los tratamientos como que genera una regresión. Sí. Esto lo que haría es como, ataco el problema y después el problema no es que no debería volver a aparecer, pero no de esa misma manera. Muchas veces no vuelve a aparecer. O sea, es bastante radical la forma de solucionarlo, pero acá también voy a hablar del cuidado que hay que tener. Son experiencias que en realidad son muy profundas, que requieren de una alteración de conciencia importante. Entonces es necesario que estés con algún tipo de guía, terapeuta, facilitador, que el set y el setting estén cuidados, que sería manejar un propósito, una intención a la hora de hacer la experiencia y a la vez elegir un lugar que sea seguro, que sea adecuado, que se alinee con la experiencia. No es tipo voy a una fiesta y me tomo una droga y qué divertido y entendí todo, porque estamos hablando de algo terapéutico, cuidado, que sí tiene un margen de que sea demasiado para la persona, entonces hay que prepararse para la experiencia. O sea, no es así nomás, digamos, se tiene que preparar bien la experiencia y tiene que estar monitoreada y tiene que realmente, la persona que la va a hacer tiene que tener un perfil que esté alineado, que se esté trabajando, que tenga las condiciones para realmente vivir la experiencia, pero una vez que todo esto se reúne, es realmente efectiva la experiencia con psicodélicos. Yo me quedé pensando en algo. No sé si se dice así, ¿viste? Capaz que yo ahora pronuncio cualquier cosa. Pero cuando estuvimos hablando con Thaís, ella habló de la experiencia con... Thaís Nissenbaum, perdón, para recordar a los oyentes. Que pueden... ¿Puedo jugar a esto un segundo? Que pueden buscarla, puede estar por acá, ¿no? Si YouTube anda bien. Me fue recordarme que lo tengo que agregar, pero sí. Claro, tipo, acá van a ir a la entrevista de Thaís. Espero acordarme de esto cuando salga esta entrevista. Bien. No, ella nos hablaba de la experiencia de ayahuasca, ¿cómo se dice? Ayahuasca. Bien, eso no sabía si lo iba a decir bien. Que ella decía, hay gente que va, no sé, ella dijo, toman
Entonces no sé si es una infusión, ¿qué Toman, es? es un brebaje que se prepara, que, bueno, a los ojos es como una agua amarronada o puede ser también verdosa y se toma como en vasitos como si fueran shot de tequilas. Bueno, pero... Como shot. Y tomadas en una sesión de ayahuasca se toman entre 2 o 3 tomas separadas en el tiempo de la ceremonia. Una capaz que al principio, una más en el medio. Bien. Ahora después quiero volver también a eso para que me explique eso. Pero ella decía, hay gente que va, toma y no le pasa nada. Sí. Y ese no le pasa nada. Es porque literalmente no te pasa nada, tipo yo voy, tomo, listo, vengo y hago el aire, o se experimenta algo físico y no le pasa nada a nivel espiritual. Bien. Porque ¿cómo haces para que no te pegue algo que te debería pegar? Bueno, en realidad con la ayahuasca me he encontrado varias veces con casos de personas, habiendo participado de ceremonias, que reportan eso, que no les pega, que no sienten esa alteración, que se sienten normales. Y en realidad mi forma de explicarlo es que están mentalmente resistiendo la experiencia. Es como una defensa, es defensivo. No es que la sustancia no esté ahí, no es que no esté pasando algo, pero la mente de alguna manera bloquea tu capacidad de darte cuenta que está pasando y también de entregarte. Es como una resistencia a la experiencia. Y eso habla de que en realidad no estás todavía totalmente maduro para soltar el control, que eso es algo clave con las experiencias psicodélicas. Es un área donde la mente tiene que rendirse y soltar el control y confiar en algo que no va a poder controlar. Y hay personas que tienen como perfiles más resistentes y a veces esas personas necesitan más dosis, las que dicen que no sienten. Bien. Sí, para que realmente los envuelva la experiencia. Pero claramente, y esto también es parte de lo que sería la psiquis sabe cuando estás tomando estas sustancias que en algún punto es amenazante, que van a tener que soltar todo lo conocido, que como que alguna alarma se te enciende al principio de la experiencia, y es normal. Y por eso es re importante tener la capacidad como de entregarse. Si estamos muy en el pensamiento y en la expectativa y en que me tiene que pasar algo, y estás muy en la mente, entonces no estás completamente abierto. Como, nada que ver, ¿no? Es como cuando decís, la meditación no me funciona. Es porque, tipo, cerrás los ojos, lo que sea, intentás meditar y estás pensando, tipo, toda la factura de luz, el agua, no, pero ahora, y los gastos comunes, ¿no? Sí. Tipo, no funciona porque no dejamos que funcione. Sí. Sería Y en bueno. realidad, o sea, está bueno ese ejemplo con la meditación, porque en realidad hay como una especie de idea o de prejuicio de que en realidad para meditar tenemos que tener la mente en blanco o tenemos que estar súper concentrados o silenciosos, y en realidad justamente es todo lo contrario. Tenemos que permitir esa corriente incesante de pensamientos que se produzca y tratar de tomar una cierta distancia, pero no luchando contra los pensamientos. Sí voy a pensar en la factura, sí voy a pensar en lo que pasó ayer. De hecho, la mente está condicionada para seguir pensando in eternum. Lo que nosotros podemos lograr es no estar como conversando con los pensamientos. Podemos como distanciarnos, y cuando creamos esa distancia se produce la meditación. Pero no es evitando los pensamientos, ni concluyendo, tengo muchos pensamientos, entonces no puedo meditar. Todo lo contrario, la meditación tiene que ver con la observación, con ser testigo de lo que sea que esté en la mente. Si son muchos pensamientos, son muchos pensamientos. Si no hay ninguno, no hay ninguno. Si hay una emoción, hay una emoción. Pero yo observo. Y eso es meditación. Yo sé Me que acaba de destruir otra teoría más, ¿no? Tipo, está buenísimo porque todos los prejuicios que hay, tipo, vino y tac, 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 los destrozó todos. Yo sé que tenés más preguntas para hacer así inmediato, pero podríamos hacer una pausa. Podemos ¿te hacer parece? una pausa, sí, obvio que sí. Y entonces volvimos. Iba a volver él, pero volví yo. Me encanta romper los esquemas. Sí. ¿Quién vuelve? Seguimos charlando con Gustavo Anando, que ahora le decimos bien. Pero Anando. también le gustaba Amando. Amado. Amado. Amando también puede ser. Amando Sí. también, Me está gusta. bueno. Sí. Es una mezcla de todo. ¿Por qué cerrarnos al amor, chicos? No, para nada, todo lo contrario. Me imagino que eso también tiene que ver con la expansión de conciencia, de espiritualidad. Seguro que el amor aparece, ¿no? Sí, aparece. Sí, sí. No sé Fundamentalmente. ¿Y cómo se expande el amor?
Bien. Esa es una re pregunta Es tuya. una re pregunta mía, qué bronca. ¡Me voy! No, mentira, volví. ¿Cómo se expande el amor? No puedo creerme, agustinicé totalmente. Estoy muy orgullosa. Es una pregunta bastante como linda y creo que tiene que ver con esto que mencioné antes del corazón, ¿no? Como se expande el amor cuando salimos de nuestra cabeza y conectamos con nuestro corazón. De hecho, la expansión de conciencia hace que justamente el amor de alguna manera se sienta mucho más, y de hecho si lo queremos localizar lo vamos a encontrar en el pecho como una sensación que nos desborda, y finalmente es la esencia de todo el amor. Entonces parte de la expansión de conciencia, que es otro tema que a mí me gusta como mencionar, el amor nos hace darnos cuenta de una realidad muy fundamental, y es que todos somos uno, que es la famosa máxima espiritual, pero es a través del amor que podés como experimentarlo. ¿Qué tocaste, Felipe? No, mentira. Estaba por pelear, pero... pues yo me quedo pensando en una cosa, ¿no? Cuando vos decís, todos somos uno, esto de, bueno, él me robó la pregunta. ¿Hay tipo almas gemelas? Como energéticamente que te conectes, o dos personas que lograron esto de ampliar la conciencia, ¿no? ¿Existe como eso de... Bien, vos decís como desde lo romántico, que sean como amantes. No sé si desde lo romántico. Simplemente que tengan como esa conexión álmica. Claro, ahí va, es como, no sé, al menos la gente dice que cuando encuentra como a su alma gemela es como que todo fluye, es como que listo, conexión. Bien. Siento que sí puede pasar, que sí hay como conexiones muy especiales con otros seres, pero que eso no es como la respuesta definitiva, como que se puede ir todavía más profundo, porque cuando hay alguien que es tan especial, desde la terminología budista nosotros tendemos como a generar mucho apego a eso también, y no deja de ser algo externo que de alguna manera va a cambiar. O sea, por más que sea tu alma gemela, en algún momento la realidad los puede o separar, o esa persona puede morir, o pueden pasar cosas. Entonces, verdaderamente existe el alma gemela, existen las conexiones, por ejemplo, de seres afines, de como gente con la que de repente venís, si creen en la reencarnación, como grupos de alma con los que venimos viajando, o seres con los que nos vamos encontrando y nos van dando una pieza más del rompecabezas, seres con los que estamos destinados a encontrarnos para recordar experiencias o verdades profundas. Hay una funcionalidad en ese sentido, pero finalmente tenemos que volver hacia nosotros mismos y encontrar toda esa como plenitud en nosotros y no afuera. Y esa es como la mayor libertad de todas, es la búsqueda externa. Y la más complicada, ¿no? Sí, también. Porque también muchas veces está como esto, ¿no? De encontrar el alma gemela porque te resuelve capaz un par de cosas. Capaz que un par de quilombos me lo resuelve, ¿me entendés? Tal cual. O sea, me encanta que lo bajás a la tierra, pero lo decís tal cual. Es así, tal cual. Por eso genera apego, por eso estamos como buscando algo. En vez de darnos cuenta que ya tenemos todo adentro, estamos como en esta ansiedad de encontrar esa persona especial, o alguien que nos complete, o alguien que nos haga sentir amados o especiales, y estamos poniendo afuera algo que ya tenemos adentro. Entonces tenemos que derribar también, es un proceso de vida, ¿no? Pero tenemos que derribar esa necesidad de encontrar algo afuera, y tenemos que volver hacia nosotros mismos. Este es el momento en el que gritamos a los ex: ¡no te necesitamos! No, mentira. No, pero repasa, ¿no? En los vínculos. Yo tengo un tema particular que me re gusta hablar del amor. Por eso me robó la pregunta. Como que pasa esto en los vínculos de: no, pero si todo iba bien, era perfecto, cuando estamos juntos todo funciona súper bien y fluye y ¿y por qué no podemos estar juntos? No estás hablando ¿No? por experiencia propia, ¿no? Obvio que no. ¿Te parece que vos estás hablando por experiencia propia? Bueno, pero ahí sí estamos ya como entrando en lo que sería el relacionamiento romántico, ¿puede ser? No, más allá de eso, es tipo, no sé, me llevo súper bien con mi amiga, ¿no? Bien. Conectamos mucho, esas amigas que mirás y te entienden.
Pero de repente es como que sabés que te vas a terminar matando. Es como, no podemos vivir juntas nosotras dos. Le mandamos un saludo a Juli, mi amiga. Tipo, nos adoramos, nos entendemos, pero no podríamos vivir juntas porque sabemos que terminamos muy mal. Entonces como que no podemos estar juntas, pero sí nos llevamos muy bien. Entonces es como, como raro, ¿no? Sí. Bueno, ¿A quién despertamos? No está bueno. Yo creo que el no poder estar juntas también como que está determinando que esa situación como que no vas a poder como lidiar con ella. Y en realidad yo siento que va a ser un desafío, pero no necesariamente como un lugar donde eso va a ser así, no va a cambiar. O sea, a veces las convivencias o el estar con otra persona demasiado tiempo nos confronta mucho en realidad con nosotros mismos. Y ese es un proceso del cual siempre estamos tratando de escapar. Entonces esto de que nos matamos, de que no podemos vivir juntos, y en realidad es como que no podemos vivir con nosotros mismos y el otro, a través del relacionarse, el vincularse con uno mismo, nos va a obligar a confrontarnos con todas aquellas cosas que no hemos resuelto de nosotros. Entonces no es tanto la culpa del otro, es de qué tan conscientes somos nosotros, de nosotros mismos y de todo lo que nos impide estar en armonía con nosotros mismos. Entonces hay personas más desafiantes. Hay con algunas que va a ser más fácil la convivencia porque hay como una especie de match a nivel de personalidad, a nivel de energía, pero justamente aquellos con los que no es tan fácil es con los que más vamos a aprender. Donde está el desafío está el crecimiento. Me voy a mudar con mi amiga. No, mentira, o sea, es como que vivimos en un mundo de espejos entonces. Sí. Tipo, mi vínculo con el otro habla más de mí que del otro. Sí. Wow. Como dice la gente, lo que se dice, ¿cómo es? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, es una cosa así. Sí. Cuando alguien así, insulta, ¿no? Un político insulta a otro, el otro le responde eso para hacerse el Es superado. Fui yo el que solté el amor. Sí. Pero, porque en realidad esto supongo que está todo por debajo. Estábamos hablando de las terapias y de la expansión de conciencia y que nos fuimos por una de las ramas posibles, me imagino, de eso, ¿no? Si a alguien le interesa meterse en esto, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde le decís empezar? ¿Empezar a meditar? ¿Ir directo a explorar con sustancias enteógenas, psicodélicas? ¿Poner un disco de Pink Floyd o de los Grateful Dead y probar psilocibina? ¿O ir al campo? Tengo una amiga muy cercana que no vamos a mencionar, pero que le mandamos un beso, que se fue a una cabaña, ¿no? A probar por primera vez hongos, se fue a una cabaña, como a vivir una experiencia como cerca de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el camino que dirías vos para si a alguien le interesa empezar una terapia transpersonal? Bien, está buena la pregunta. Cuando se trata de terapia transpersonal, se trata de autoconocimiento y como toda nueva experiencia, yo primero recomendaría que hagan su propia investigación. Google, el dios Google te va a dar un montón de información. San Google, tira el mar. Un montón de libros. O sea, está bueno para mí primero como intelectualmente abrirse y ver que hay un montón de evidencia, ver cuál es el potencial de la experiencia, cómo prepararse, incluso buscar si hay algún facilitador de la experiencia, si se puede hacer alguna ceremonia, como alguien que te cuide, que te guíe o que te cuide. Claro, sí. Y también hay una preparación mismo para la experiencia, ¿no? Que generalmente tiene que ver con cuidar la dieta, tiene que ver, por ejemplo, con no consumir psicoactivos o drogas por lo menos por 3 días antes de hacer una experiencia psicodélica para estar realmente bien preparado. Se hace un ayuno sexual también si queremos como aprovecharla más todavía, porque mientras más energía vital tengamos para la experiencia, mejor parados estamos y como nos podemos realmente meter todavía más profundo y aprovechar más la medicina. Meditar es tremenda forma de empezar a abrirte a eso, porque básicamente los psicodélicos nos llevan a una experiencia de profunda meditación. Cuando, para hacer una comparación, un yogi en India, haciendo años de austeridad, llega a una experiencia psicodélica, sin sustancia.
Entonces... El tipo nirvana, una cosa así. Sí, ¿no? Como un nirvana, como un satori, como una experiencia muy elevada de conciencia. Bueno, los psicodélicos es como el shortcut, es el atajo. Pero al ser tan rápido y tan intenso, está buenísimo que la persona que lo va a hacer, que realmente ya esté en un camino de trabajarse, de meditar, de conocerse a sí mismo, haber hecho terapia, tener como una conexión con uno mismo, porque justamente con el psicodélico nos vamos a adentrar en lugares todavía más profundos de nosotros, son como pasos todavía más intrincados, más por ahí nos metemos más en nuestro inconsciente o nos metemos en lugares realmente que son no de fácil acceso, y por eso está bueno como ir haciendo como un cambio progresivo y que tiene que ver con el autoconocimiento, y ahí vas a estar bien parado para la experiencia. Y cuando estás pronto llega, te invitan, de repente ves un cartel de algo, de repente un amigo te habla de eso y te dice, mirá, aparece. Cuando estás preparado, se te acerca la experiencia. Bien. Y no al revés. Tengo dos preguntas más sobre eso y ya te dejo. No. Preguntá porque yo... Obsesiones, ¿viste? Vos con el amor y ya. Obsesiones. Estamos hablando de gente que le interese. Hay un tabú, obviamente, con todo esto, ¿no? Y además la venta de este tipo de sustancias es ilegal, ¿verdad? Pero lo que te quiero preguntar antes de hablar quizás más sobre el tabú social y eso es, también hay cuentos de personas que les pega mal, que tienen malos viajes o que les afecta de algún modo negativo. Eso, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿qué efectos negativos puede tener esto? Que para evitarlo que hay que hacer consumir poco. Son como varias preguntas, pero están todas unidas. No, y es muy relevante que hagas esa pregunta, y justamente por eso, desde una perspectiva así terapéutica, no se trata de un uso recreacional o un uso sin los cuidados necesarios para la experiencia. Entonces, hay muchas maneras de abordar la respuesta. Sí, puede desencadenar brotes psicóticos o puede incluso generar un desequilibrio a nivel mental, pero en realidad es porque ese individuo no está lo suficientemente preparado o tal vez tenga que atravesar una experiencia difícil, que no necesariamente lo tenemos que nombrar como mal viaje, sino como un viaje desafiante. Esa es la palabra que me gusta usar. Estoy con el tema desafío. Entonces hay una comprensión muy limitada de estas personas que de repente viven experiencias entre comillas negativas. Yo he tenido personalmente un viaje de ácido que no fue bueno y del cual sigo aprendiendo y me cambió la vida para bien. Pero hay un tema de integración. ¿Qué supone un mal viaje de ácido en tu caso? Y bueno, en mi caso se hizo muy presente el miedo a la muerte. Te hablo hace bastantes años para atrás. Y para mí la muerte filosóficamente era algo que ya estaba bastante resuelto, no me preocupaba. Pero estamos hablando de que cuando entramos en esta experiencia psicodélica nos desnudamos y entramos en nuestro inconsciente y en la cruda realidad de realmente darnos cuenta de las cosas que nos importan o nos afectan. Entonces, si bien desencadenó el hacerme muy consciente de ese miedo, también fue el puntapié para que yo lo empezara a procesar conscientemente. Y eso me transformó para bien. Entonces, si bien la experiencia puede ser agradable o desagradable, luego está el proceso de integración. Entonces, me preparo, eso es importante. La experiencia misma, me entrego a ella, sea agradable o desagradable. Y luego hay un proceso de integración que tiene que ver con la enseñanza que me está dejando esa experiencia. Entonces, realmente no hay malos viajes. Hay falta de comprensión, hay miedo, hay tabú, hay como una sociedad que capaz que no sabe acompañar bien este tipo de procesos porque no está equipada para eso, porque no está tan abierta a desarrollar esa sabiduría interna. Pero en realidad con más sabiduría y comprensión te das cuenta que todo tiene su lugar, que no hay nada que esté fuera de lugar. Sobre el tabú, vuelvo a eso y termino el capítulo. El tabú social que ahí lo estabas mencionando, ¿no? Eso de la sociedad que no está preparada. Estas drogas, algunas son sintéticas, ¿no? El LSD particularmente es sintetizado en los años 40, 50, ¿no? O sea, es inventado en un laboratorio. Sí. La psilocibina viene de los hongos y hay algunas otras, no sé, el peyote también, ¿no? La ayahuasca también son plantas, ¿no? Calculo que ¿están también sintetizadas o no necesariamente son plantas? La ayahuasca no y el peyote que yo sepa tampoco. Bien. ¿Son familiares? Pregunto.
No, uno es un cactus y el otro en realidad es un brebaje que se prepara con una liana de la selva y se mezcla con otra cosa. Son sí, plantas distintas. Sí. Son todas, tienen propiedades psicoactivas y de hecho hay muchas más. Hay un montón de sustancias psicoactivas que aparecen en la naturaleza y que se vienen usando para eso te iba a decir. Hay algunas que tienen usos, no sé si milenarios, capaz que es mucho, pero sí, milenarios. Vienen ¿cuál es? Que no quiero hacerle tanta publicidad a Netflix, pero en este documental se habla, creo que de la psilocibina, que es en México, que la descubren con una especie de chamana que la usaba, sí, ¿no? Sí, Pachita. Sí. Sí, en realidad el Psilocybe cubensis, que es el nombre científico de estos hongos que tienen psilocibina, crece en todos lados. Acá también hay. Es bastante parte de la naturaleza y aparece como el cucumelo acá, pero en realidad aparece literalmente en todos lados. Sí, nace silvestre. O sea, el tabú entonces podríamos decir que es relativamente reciente, ¿no? Ese tabú que hay. Sí, es un tabú incluso que si te pones a estudiar un poco el cristianismo, mencionan en diferentes pasajes de la Biblia incluso el uso de psicodélicos, pero luego como que llega un momento de la historia del cristianismo que como que se reprime, se cambia, se cancelan ciertas cosas porque obviamente habían intereses de la iglesia para mantener su poder que iban en contra de que un individuo experimentara a Dios adentro. ¿Cómo obedecemos a esa institución que me quiere doblegar y que me quiere dominar y que quiere tener poder sobre mí si yo me doy cuenta que el Dios está dentro mío? No tenés una visión muy positiva de la iglesia, por lo que me parece. Exactamente. No, pero incluso estaba pensando, no con tantos conocimientos, o sea, le puedo pifiar. Pero San Agustín fue como muy controversial en su momento por eso, ¿no? Que es uno de los santos que la iglesia habla mucho porque el chico, voy a hablar así como muy sueltamente, el chico de la noche a la mañana es como que dice, bueno, tanto tiempo te busqué afuera y en realidad estabas dentro de mí, ¿no? Y es como que... Y por fuera te buscaba. ¿La cantabas vos también? No tenés que cantar. Yo la cantaba en el liceo. Cantar, no. Yo iba al liceo Agustino, lo que pasa, entonces la cantaba. Claro, pero San Agustín en realidad creo que en su momento fue bastante polémico por eso, ¿no? Por hacer como esa manifestación. Y bueno, fue, por lo que estás contando, fue un místico. Y el místico lo que tiene es una experiencia directa, una revelación. No hay intermediarios, no hay nada externo que te tenga que decir cuál es la verdad. La estás sintiendo adentro tuyo, la estás experimentando adentro. Y por lo que estás diciendo... Y generalmente los místicos generan cierta controversia. No, a la gente no le gusta admitir que hay sabios que encontraron la verdad dentro, porque cuestiona un poco toda la estructura. Dogma, claro. El dogma, sí. Wow, sí. Yo voy a seguir largo y tendido. No, porque ahí quedó colgada el tema de cuando hablamos de lo de Thaís, que dijiste, bueno, son 2, 3 tomas, no sé qué, no sé cuánto. Dijiste, hay gente que lo necesita más. Yo como que quería volver a eso, que me explicaras un poco. O sea, ¿querés saber un poco cómo sería la estructura de una ceremonia de ayahuasca? Claro, tipo, ¿por qué hay que tomar más de una vez para que funcione? No, en realidad con una vez puede pasar un montón de cosas. Generalmente, como las de ayahuasca son ceremonias que son durante la noche, bueno, tenés horas. Entonces, para sostener ese nivel de psicoactividad e incluso para ir más profundo en tu experiencia es que podés tomar 2 o hasta 3 veces más. Entonces es como, hay gente que con uno ya le alcanza, hay gente que va más, quiere ir más al hueso, quiere sentir más intensamente, quiere meterse más. En mi experiencia a mí me gustaba tomar 3 veces. Me parecía que era como que lo sentía que todavía me iba a meter todavía más adentro, iba como que el aumento de sustancia también iba acompañado de mayor intensidad en el viaje, que es algo que suena bastante lógico. Sin embargo, hay personas que con una toma les alcanza. Y bueno, hay diferentes diseños de ceremonia ayahuasca. En Uruguay acá operan varios diseños. Está el diseño del Camino Rojo, está el diseño vegetalista, está el Santo Daime. O sea, hay como varios diseños. Otro mundo. Sí. ¿Podés hacerme como una reseña así corta, tipo flash? Bien. Esto? Sí. Para entender tipo las diferencias. Sí. Cuando yo hablo de diseño, me estoy refiriendo básicamente a la estructura que va a tener esa ceremonia. Cómo sucede, quién la guía, de qué forma está armada.
Entonces vos tenés, por ejemplo, el Camino Rojo, que es un camino de los indígenas de esta parte, de hecho, desde el norte de Estados Unidos hasta el sur, toda como la comunidad indígena, y es un camino espiritual que básicamente, tienen a un chamán generalmente en la experiencia, y después como que se hace un círculo, la gente está sentada generalmente, y hay como... se trata de trabajar como que la va estructurando los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire, cantan, se abre el canto, empieza a cantar el chamán, pero después empiezan a cantar los participantes. ¿Te está matando a vos también? Ay, genial. Y bueno, es súper lindo porque la gente puede cantar su canción, tiene la oportunidad de hacerlo y todos van cantando y son como cantos como medicinales, son cantos que hablan del corazón o de la naturaleza o de la sabiduría de los animales, y todo eso va aconteciendo durante toda la noche. La gente puede hablar y expresarse. Después tenés, por ejemplo, el Santo Daime, que sí es un poquito más religioso. Son como, es el encuentro del cristianismo con el chamanismo. Entonces, wow. Vos tenés ahí como cantos, pero te dan como un cuadernito y los cantos ya existen, entonces vos los vas cantando en portugués, porque la iglesia es portuguesa, es de Brasil, y básicamente no hay chamán, pero hay todo como una estructura donde tenés por un lado a los casados, a las casadas, a los solteros, a las solteras. Es bastante cómico cómo la estructuran y es como un mandala, y te sentás en una silla y arrancan los cantos y estás ahí como cantando. Esa sería como un ejemplo de Santo Daime. Y los vegetalistas es con la luz apagada, es a oscuras. Es interesante también, que es un modelo de la selva peruana y que tiene que ver, es súper introspectivo. No hay tanta interacción, no cantás vos, canta la chamana o el chamán, y estás ahí a oscuras contigo mismo, como una experiencia bastante muy hacia adentro. Wow. No, ahora sí me queda claro las diferencias, porque yo me imaginaba que era tipo todo lo mismo, tipo No. rondita, tomamos un shot. Tipo, también Hacemos es el como yo muy, nunca, ¿no? Ojo, muy peliculesco también, ¿no? Esto de, nos juntamos todos, tomamos un shotcito de ayahuasca y arranca. Otra de las preguntas que tenía es el tema del chamanismo, ¿no? Lo mencionaste. Hay como pasos para llegar ahí, supongo, ¿no? Porque debe ser como un nivel súper elevado. Pero que te toman pruebas, ¿no? A ver, ordenemos. Sí. Chamanismo en realidad es básicamente... El chamanismo no está en un lugar particular, es la sabiduría ancestral indígena, es tecnología indígena para el autoconocimiento, que tenés desde ceremonias con medicinas sagradas hasta temazcales, que son como especies de saunas naturales con piedras calientes, y es todo un proceso de desintoxicación, y te podés plantar, que plantar es como que eligen un lugar y te quedás en ese lugar aislado por 3 días, por 5 días, por 11 días, y te van llevando de repente agua o alguna cosa elemental para que vos estés como en ese lugar haciendo como un retiro contigo mismo. Y son como muchas herramientas que en realidad practicaban los mismos indígenas y que tienen que ver con formas de conectarte con el espíritu, de meditar, de purificarte, de encontrar respuestas a preguntas, de visionar. Y son caminos que el occidente ha adaptado, pero que obviamente tienen como una raíz que es súper ancestral, que tiene que ver con las prácticas que hacían ellos en su época histórica. Es como volver, claro, es como volver a las raíces, a los ancestros. Sí. Las raíces. Y el chamanismo en particular lo que tiene interesante es que te reconecta con la naturaleza, porque vos fíjate que ellos estaban, ya de por sí su estilo de vida estaba súper conectado con la naturaleza, y te das cuenta en el camino espiritual indígena chamánico que hay mucha conciencia de la tierra, de los animales, de los elementos, como que hay todo un... como que esa es la temática, ¿no? Reconectar con la naturaleza. Bien, otra pregunta. Es que me surgen, ¿qué voy a hacer? Yo sé que vos me mirás capaz que querés preguntar. No. Y yo estoy como... todos los psicodélicos o los... ¿Cómo era? ¿Que te aprendiste la palabra? Enteógenos.
¿Te llevan a lo mismo o cada uno te lleva a distintas cosas? Buena pregunta. Son diferentes y te pueden llevar a diferentes lugares, pero es como, a ver, la ayahuasca, por ejemplo, he encontrado que muchas personas le tienen como respeto o miedo, porque bueno, tiene como por ahí, trabaja con un compuesto psicoactivo que es el DMT, que es el más psicodélico que existe en la Tierra. Entonces realmente nos hace experimentar algo muy profundo y muy intenso en muy poco tiempo y que está muy relacionado con el plano espiritual, a tal punto que todo lo que vos tengas armado en tu cabeza de, bueno, el alma, la vida, el espíritu, el sentido de la vida, se te hace carne. O sea, experimentás directamente la realidad de todo eso. Y es muy sorprendente. La gente queda, las primeras experiencias de ayahuasca los deja como en un shock de decir, ¿es verdad todo esto? Entonces sí hay algo más. Entonces sí existe un principio inteligente, fundamental, que está de alguna manera ordenando mi experiencia, no es azarosa. Y eso es un poco la ayahuasca, pero la psilocibina, que es el compuesto psicoactivo de los hongos, nos puede llevar a ese nivel de profundidad, pero también nos conecta, por ejemplo, con el niño interior, es como que la gente se ríe, se divierte, como que saca esa parte de sí mismo como de juego, de lúdico, como si volviéramos a ser niños. Y eso, por eso a los hongos también se le dicen niños de luz o niños santos, porque tienen como esa inocencia y esa frescura y esa liviandad que no es propia de la ayahuasca. La ayahuasca es como que va a un lugar más... Sí. Más contundente. Al hueso. Al hueso, sí. Y cada sustancia va a tener como su propia personalidad, su propia manera de tratar de mostrarte que otra realidad. Y no todas son iguales. De hecho, cada una tiene su forma. Te preguntaba porque últimamente como que se habla mucho más de esto. Por ejemplo, de la ayahuasca se ha popularizado pila. Sobre todo, bueno, en Argentina es como... muy muy común que ahora se hable de esto, ¿no? Capaz que los círculos que he visto. Pero como que se habla mucho más. Entonces decía, capaz que todos te llevan hacia un mismo lugar y, no sé, hay otra cosa que es distinto a la ayahuasca y no sé. Claro. Sí, o sea, se está volviendo muy popular también por la necesidad que estamos teniendo de... A ver, a nivel científico hay unos estudios que demostraron que es una experiencia ansiolítica y antidepresiva. Eso ya no hay discusión para eso. Y la verdad que se están experimentando niveles tan altos de estrés que la ayahuasca termina siendo como una vía para realmente poder como estar mejor, poder de alguna manera sostener este proceso de estar vivos desde un lugar mucho más armonioso y aprendiendo y abriéndonos a nuevas posibilidades. Es realmente una experiencia que te puede como cambiar la vida. Te cambia. Está como con todo esto del tabú que hablábamos hoy. O sea, en la vida todo lo que es exceso te puede generar una adicción, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero esto que hay un tabú tan fuerte en torno a todo lo que significa, ¿no? Estas experiencias distintas. ¿Cómo haces para controlar o evitar que no se vuelva una adicción? Bien. Los psicodélicos no son adictivos, no generan adicción. Esa es la parte buena. Lo que puede pasar con un psicodélico es que sientas dependencia psicológica, pero el cuerpo no te lo va a pedir. De hecho, haces una experiencia de ayahuasca y para bajar todo lo que te pasó, procesarlo, como esas caídas de fichas, no vas a querer hacerlo de nuevo por un tiempo en general. Porque no te dan ganas, porque la experiencia en sí la seguís integrando y no hay como una necesidad de volverlo a hacer por el estado en el que estabas, porque lo más importante es el entendimiento que produce. O sea, va por otro lado, no es una droga de diseño que está diseñada para disparar la dopamina y pasarla bien y después sentís un bajón. Es otro tipo de experiencia. Por eso está impactando tanto en la salud mental. Porque... Eso iba a decir, por eso no tiene efecto rebote, ¿no? Los ansiolíticos cuando los retiran la gente siente como, no sé, se sienten más sensibles. En mi caso, que trabajo, o sea, que estoy muy conectado con el tema de la psilocibina, me doy cuenta que básicamente la experiencia con hongos después
te deja mejor, que es muy curioso eso, ¿no? De repente sentimos una cualidad de relajación, nos sentimos más tranquilos, más conectados. No es como que hice algo que me hizo subir y después tuve que volver a la realidad. No, es súper terapéutico. Después quedás como disfrutando mucho más tu vida, tu cotidianidad, tu simpleza, tu estar contigo, el sol, la comida, dormir, todo adquiere como una cualidad más pacífica. O sea, incluso puedes, no sé, hacerlo una sola vez y nunca más en tu vida. Sí, hay personas, existen, que lo han hecho una vez y fue suficiente. Y les cambió la vida o les hizo entender cosas muy profundas. La experiencia psicodélica nos permite aliviar nuestro miedo a la muerte. Porque como se amplía tanto la conciencia y llegamos a un entendimiento tan espiritual, perdemos ese gran miedo. Y eso realmente es algo que se va a mantener en tu vida. Si con una vez que reconociste que sos un ser infinito e inmortal, después podés seguir viviendo tu vida con una relajación que tiene que ver con eso. Bueno, puedo entregarme a esta experiencia y divertirme porque sé que hay algo más. Otra opción que está un poco de moda últimamente es la microdosis, ¿no? Que es otro plano distinto. Estamos hablando de una cosa ceremonial, fuerte, ¿no? La microdosis, hay gente que toma y toma, traga tranquilo. Pero hay gente que va a trabajar, ¿no? Que hace microdosis y vive su vida diaria normal, ¿no? Bueno, está bueno que traigas ese ejemplo. Se está repopularizando incluso la microdosis de ayahuasca, pero también la de psilocibina en realidad es la que está siendo más popular en este momento. Y está bueno el proceso con la microdosis porque también tiene, no es de repente un contexto ceremonial, pero sí tiene una finalidad terapéutica y realmente nos va haciendo transformar conductas, nos va haciendo transformar patrones de pensamiento, negatividades, nos permite enfocarnos más en el momento presente. O sea, hay un proceso súper rico que se hace a través de ese consumir, pero una dosis tan bajita que es casi imperceptible y que se va adheriendo a tu vida. Obviamente se tiene que tomar en una escala donde vos tomás un día pero tenés que descansar 2 días, por lo menos esa es una de las escalas que se está usando, no es que tomás todos los días microdosis, y eso va generando un proceso a largo plazo que te permite transformar un montón de cosas. De hecho, a veces es como una muy buena alternativa para que los cambios realmente queden en tu vida, ¿no? Porque a veces las experiencias profundas son muy profundas, pero luego como que te vas olvidando. Y la microdosis te propone como ir transformando, pero de una manera más sostenida en el tiempo. Y de repente podés dejar ir hábitos que no te sirven, dejás de repente alguna cuestión que es negativa, o dejás de pensar de determinadas maneras, o de repente adquirís nuevos hábitos que son más sanos. Meditar es mucho más fácil cuando estás en el proceso de microdosis. Está muy salado. O sea, yo digo está muy salado porque es como que, claro, se acaba de abrir un mundo, es como... Otro mundo más. Otro mundo más. Sí. Y Tengo que procesar todo esto. No, mentira. Es una buena alternativa para las personas que tienen como ese gran miedo de a qué me voy a enfrentar, voy a perder el control. La microdosis te permite como acercarte a la medicina, pero desde un lugar más gradual, más ameno, donde vos seguís funcional, seguís, digamos, haciendo todo lo que harías en tu día a diaria, pero te va acompañando como ese bienestar y esa conexión más profunda, que si igual, a ver, esto me gusta insistir con la meditación, si vos escaneás el cerebro de alguien que está bajo el efecto de psilocibina, es equivalente a una persona que está meditando hace horas. Entonces, tiene que ver con esa conexión, con esa relajación, con ese saber que todo está bien, con ese estar en el momento presente. Ahí va, tipo, poner una persona que no se anima a probar hongos, ni microdosis, ni nada de eso, es como que capaz que a través de la meditación también puede llegar. Sí. Seguramente sea quizá más largo el proceso, pero se puede. Sí, y me encanta de alguna manera reivindicar la meditación porque es una herramienta que nos va a permitir llegar al mismo lugar, al mismo. Yo lo afirmo completamente. O sea, estuve en un viaje de India hace muy poco y si bien la experiencia psicodélica la tengo bastante experimentada, no me deja de sorprender que la meditación nos lleva a la misma profundidad. Si le damos la oportunidad,
si logramos incorporarla como hábito, si logramos de alguna manera insistir, porque a veces nos pasa que probamos y dejamos, pero si mantenemos ese interés y lo cultivamos, vamos a estar llegando a los mismos niveles de relajación, de bienestar, de paz interior, de entendimiento de la vida, de entendimiento de nosotros mismos. Hoy dijiste como 2 veces, ¿no? Es el tema de el miedo a la muerte. ¿Es como el miedo a la muerte el límite que tenemos el ser humano? Podría decirse que sí. Sí. Y ahí trascendemos. Por eso, porque cuando te escucho es como que decís, bueno, una vez que vences el miedo a la muerte, empezás a entender que vamos, ¿no? Un poco más allá. Sí. Entonces Sí. como... Pienso en los viejitos, ¿no? Que muchas veces dicen, yo ya está, ya no tengo miedo a morir, ¿no? Sí. Es como tipo, pará. Y ahí están del otro lado, ya no. Sí. Claro. Están de Bueno, vuelta los de niños todo. tampoco tienen mucho miedo a morir, igual. Digo. No, los niños hay que cuidarlos para que no mueran todo el tiempo, sí. Claro, gato chico, total. Claro. Sí. Es como irse como esos 2 polos de Sí. la vida, capaz, ¿no? Sí. Y en realidad, si te fijas a nivel psíquico, es la madre de la neurosis. Es la madre de todos nuestros miedos. Por eso es algo que podemos hablar cómodamente, como si fuera un tema de conversación, pero nos afecta muy profundamente. Freud, cuando le hablaban de la muerte, se somatizaba tanto que se desmayaba o se sentía muy mal. Estamos hablando del padre del psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero no era muy espiritual, claramente, y claro... Con alguna sustancia probaba igual, jugaba, pero... Sí, jugaba sí, un poco, sí, sí. coqueteaba con sustancias. Más psicodélica, capaz. Con otro tipo de sustancias. Pero bueno, en realidad creo que gran parte del camino espiritual tiene que ver con entender esa parte mortal de nosotros, absorberla, aceptarla, procesarla. Y una vez que ese proceso está sucediendo, podemos como relajarnos más, soltar el control y disfrutar de esto que es pasajero, ¿no? Es una experiencia. Yo tengo una más. ¿Vos tenés? Oh. Comer un caramelito. Dale, come. Todo esto que decíamos que es que tiene su componente ilegal, obviamente no son las drogas más perseguidas, ¿no? Porque se dan de consumir relativamente mucho menos que otras y los efectos nocivos, estamos hablando que son totalmente distintos, ¿no? Los adictivos también. Pero para vos, ¿tendría que ser legales estas drogas? Bueno, Hice alguna pregunta, ¿se está trabajando para que sí. lo sean? Porque la pregunta que Sí, la sí. respuesta que más a dar ya sé cuál es. Sí. pero- Para empezar, no hay nada ilegal. Nosotros podemos en Uruguay consumir lo que queramos. Lo que no está siendo ilegal, lo que no está siendo legal en este momento es el cultivo, por ejemplo, o la comercialización. Eso te iba a decir, venderlo. Claro, sí. Entonces, sí está habiendo todo un movimiento acompañado de todo este boom del uso de los psicodélicos para nuestro bienestar. Se está armando una sociedad de psicoterapeutas, un estatuto, se está como generando todo un trabajo para que esté dentro del marco legal. Y para, obviamente, no les va a permitir a la sociedad realmente sacar un provecho, poder monitorear, como están haciendo en California, como están haciendo en diferentes lugares del mundo, ya se están haciendo estudios, se están de alguna manera sacando estadísticas y eso es lo que de alguna manera también la intención es que pase acá. Entonces se está moviendo legalmente, o sea, se están haciendo procesos para que esto quede dentro de ese marco, porque va a ser incluso una experiencia que le va a servir a la sociedad para acceder, sin que esté ese bloqueo legal, digamos. También le ayuda, me imagino, a la gente, claro, que tiene más miedo y no sé qué, cuando le sacas el componente ilegal, probablemente lo mira con otros ojos, ¿no? Sí. Y bueno, ilegal, viste, en algún momento el alcohol era ilegal, ¿no? Como depende tanto de la sociedad del momento y su muy limitado entendimiento de lo que realmente está ahí. Entonces, ¿Estás esperando que sea legal? No. Ay, no te esperabas esa pregunta. Yo lo he confesado acá, que a mí todo esto me interesa, pero no me animo. Es como con los tatuajes. Yo no tengo ningún tatuaje porque no me animo, pero me gustan los tatuajes, como le quedan a la gente. No le he preguntado a él qué significan sus tatuajes. Como que tiene, acá le veo uno solo que no sé si.
Ah, no, ¿Es ahí el está. único que tenés? No, tengo varios. Sí. Tengo al Principito en la espalda. A él le gusta preguntar. Yo ya le expliqué que esas cosas no se hacen, pero A la gente que todavía tiene es algo, tatuajes no es le algo gusta que que no le hemos pregunten. sanado Me todavía. acabo de traer vos igual. ¿Qué culpa tengo? ¿Eh? Yo no dije nada. Y vos no robaste una pregunta, te voy a robar una pregunta yo ahora. Está bien, están a mano. Ya está. ¿Qué significan tus tatuajes? Bueno. O elegí uno nomás. No, igual no son tantos. El del brazo es amor. Y bueno, en realidad es un símbolo japonés que simboliza el amor y es como un autorrecordatorio, es para mí. Tengo en la espalda el Principito y justo a la altura del corazón, porque para mí el Principito habla desde esa sabiduría, desde lo esencial, desde el corazón, entonces es como conectado a eso. Y tengo a Kali en una de mis piernas, que es la diosa de la muerte hindú. Es una diosa de la destrucción y la muerte que habiendo estado en India y conectando con ese poder femenino, pero a la vez realmente en un punto cruel, porque se trata de la muerte y de la destrucción, pero también muy sabio y muy necesario para renovar ciclos, entonces me reconectó. Y tengo unos honguitos en un brazo. Sí. Esos no podían faltar. No podían faltar. Muy bien, yo me quedé sin preguntas porque vos siempre haces esa como última pregunta. La de los tatuajes. La de los tatuajes. Es la de cierre. Y te la quería robar para Antes de el fin de cierre. año capaz que me toca hacer uno para... Me hago un micrófono de radio. Tatuate un cosas dulces Sí, acá, sí, sí. por favor. Gustavo, bueno, muchas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y me encantó compartir. Me encantó la energía descontracturada para hablar de estos temas. Bien, no tenemos mala energía. Nos dan un niño y no llora. tenemos mala energía. Conmigo los niños se lloran. Yo no los Lo- agarro. lo he ¿qué ido pasa? curando, A mí lo he me ido da miedo curando. tirarlos, entonces no los agarro. Me da miedo que se Son me muy caigan. chiquitos, son muy Sí. frágiles. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Cosas dulces para